En este vídeo os voy a contar cuáles son mis podcasts favoritos sobre juegos de mesa, ¿vale? Los podcasts es mi mayor fuente de información sobre el mundillo, sobre cómo va el hobby, los juegos, novedades que salen, cuáles juegos me pueden interesar. Así es que siempre me estoy informando, siempre los estoy escuchando cuando estoy haciendo otras cosas, en el coche, limpiando y demás. Así que me parece una manera muy útil, muy rápida y muy asequible de informarte sobre el mundillo. Además siempre lo pongo como, no a 2 a 2 de velocidad, pero a 1,5 por ahí seguro siempre lo pongo. Así es que os voy a hacer, esto no es un ranking, ¿vale? O sea que voy a hablar de uno por uno, pero no están ordenados. El primero del que os voy a hablar es A Mesa Puesta. Es un podcast creado por 3 creadores de contenido distintos, 3 youtubers. El primero, Ginés, de Not In My Game, es un canal de YouTube que tiene por lo menos 7 u 8 años y que tiene... creo que estaba cerca de los 50.000 seguidores la última vez que lo miré en YouTube. O sea, es un canal que se centra mucho en explicar juegos de mesa y demás. Y bueno, seguramente lo conozcáis. También tenemos al chico de Mefi Games, que no me acuerdo cómo se llama, no sé si era Adrián, que también es un youtuber que sube muchos vídeos y demás dando sus opiniones. Y tenemos a Luisa de Partidas por Jugar, que bueno, es un canal que salió hace 2 años y que ha tenido un boom increíble. Yo me acuerdo que lo veía y decía un vídeo, bueno, ya hemos llegado a 2.000 seguidores. Y digo, ¿esto cuándo lo lanzó? Hace 2 semanas. ¿Y cuántos tiene? 2.000 seguidores, ¿vale? O sea, fue un lanzamiento increíble. Así es que bueno, se han juntado estos 3 youtubers y hablan en su podcast pues de juegos de mesa, novedades, de ferias a las que van y demás. Y tienen este punto de vista de creadores de contenido. También hablan a veces de cómo es la vida del creador de contenido, que eso a mí personalmente me interesa más, porque siempre se aprende algo. Entonces, bueno, tienen, de vez en cuando llevan invitados, también alguna vez ha ido Rafa de Me Cuento 20 y demás. Es bastante interesante y bastante ameno de escucharles, la verdad es que está bastante bien. No son mucho de solitarios, por desgracia, ¿vale? Son más de Eurogames, yo creo, en general y demás. Mefi también se decanta mucho por los prototipos y demás, y está muy al tanto de cómo es el proceso de creación de un juego de mesa, así es que está bastante interesante. Lo malo, pues bueno, que son creadores de contenido y no parece que se organicen muy bien a la hora de juntarse para crear estos podcasts, porque sacan episodios de acá para cuando, ¿vale? Cuando se acuerdan. Pero bueno, está bastante bien. Suscribiros si os interesa, porque cuando sacan un capítulo siempre está bien. El siguiente es Queen Making. Bea, Jael y Iván son los creadores de este podcast, que salió hace poco y no sé cuánto llevarán ya, 1 o 2 años. No lo sé, ¿vale? Y bueno, pues son 3 jugones que se conocieron, creo, en una asociación de juegos y juegan mogollón de juegos, ¿vale? Te los cuentan en los episodios y además no solo son lo típico de juego un juego y te lo reseño a la semana, sino que también hacen como minijuegos. Cada episodio es como... muchos episodios están centrados en juegos que se inventan, ¿vale? En plan de ¿qué juegos quemarías de la ludoteca del otro compañero de podcast? Y bueno, pues eso está bastante entretenido. Entonces, bueno, me parece un poco de sangre fresca en el mundo, la verdad. Me parece que tienen nuevos aires que siempre se agradece y bueno, me encanta escucharlos. No son muy de solitarios tampoco y bueno, principalmente yo creo que son más de Eurogames, pero les escuchas y le dan a todo, ¿vale? O sea, han jugado a todo. O sea, que si no les gusta otra cosa más que los Eurogames, que les gustan otras cosas, ¿vale? Pero será por razón, ¿vale? Porque los han probado antes de decir que no les llama. El siguiente, Punto de Victoria. Este debe ser de los podcasts más viejos que conozco, porque deben de tener por lo menos 9 años en la podcastfera, porque recuerdo que hace 9 años o así que me vine a Estados Unidos y ya me sonaba su nombre, ¿vale? Así es que deben de estar por ahí. Bueno, son 3 amigos, Raik, Mipelchef y Preacher, que se han juntado para hablar de juegos de mesa y le han dado a todo durante todos estos años. Están más que quemados de esto, ¿vale? Ya han pasado a la etapa de comprar juegos a cholón y tal, aunque bueno, se mantienen al tanto de las novedades y también te hablan de ellas. Me gusta, bueno, me encanta Preacher. Empezó hace unos años a trabajar en Cuarto de Juegos y me encanta su visión de dependiente en una tienda de juegos, que es siempre es una cosa que me llama la atención. Creo que es un sueño incumplido mío, trabajar en una tienda de juegos, así es que está muy bien. Y bueno, pues te hablan de cualquier cosa, ¿vale? Wargames, Eurogames, Ameritrash, deck buildings, de todo, ¿vale? Incluso Mipelchef y Raik creo que le dan bastante, sobre todo Raik le dan mucho a los solitarios, ¿vale? Así es que está bastante interesante si os interesa. Otro más, Archivos de Arkham. Este podcast, bueno, lo llevan 6, creo que son 6 personas, ¿vale? Tienes a David, el presentador, a Egoitz, a Alfred, a Rafa H, a Culi,
Ulises, a Cortatu y a Pepe. Que Cortatu, por cierto, no está en la sección de quiénes somos de su página web, así que ya lleva unos cuantos años en el podcast, le podéis seguir metiendo. Y bueno, suben contenido todas las semanas, ¿vale? Creo que David además se dedica en exclusiva a crear contenido para archivos de Arkham. Y nada, pues Yoba o Nieve siempre están ahí, cada semana subiendo un podcast. Y nada, sus episodios están centrados en dos partes, ¿vale? La primera parte hablan pues un poco de la actualidad lúdica, de lo que han jugado, de cosas de los mitos de Chulu, juegos sobre los mitos de Chulu que han salido y demás. Soy especialmente fan de esta parte, sobre todo la sección de señoras de Alfred. Y después tienen la segunda parte en la que ya hacen un episodio analizando alguna parte del Arkham Horror LCG, ¿vale? En el que son unos expertos y la verdad es que da gusto oírles. Y bueno, yo empecé escuchándoles, la verdad, hace un par de años o así, que me pedí el Arkham Horror LCG y dije, voy a escuchar a esta gente a ver en qué me estoy metiendo. Y bueno, empecé a escucharles la primera parte, no me enteraba de nada porque lo escuchaba hablando de sus cosas y de las cosas que estaban haciendo, y luego la segunda parte que hablaban del juego en plan pro, pues no me enteraba de nada porque las cartas tal, no sé qué, si yo no empecé a jugar todavía, no estaba en ese nivel. Pero a partir del segundo episodio, pues ya les empecé a pillar el rollo y me encantaba. La primera parte les empezaba ya a entender de lo que estaban hablando y tal, y no sé qué, y relacionaba con los otros episodios y me empezaba a gustar bastante y me caían bastante bien. Y luego tenemos la segunda parte que poco a poco pues le fue sacando el jugo según empezaba a jugar. Lo que pasa es que aún así no llego a su nivel, ¿vale? La verdad es que me encanta la forma que tiene David de presentar, de cómo me flipa la rapidez mental que tiene siempre para sacar una frase con bastante ingenio de lo que se está hablando. Y bueno, el resto la verdad es que son unos cracks todos, ¿vale? No voy a ir uno por uno. Y bueno, es un podcast que da gusto escuchar. Luego el Dado Único, el podcast de Samu que antes hacía con su amigo Chenu, pero se fue. Así es que ahora ha incorporado a dos nuevas incorporaciones, que son Fantastic Javi y Torque. Y bueno, la verdad es que son episodios donde hablan de los juegos que van jugando y tal, y también tiene un momento así como de entretenimiento, ¿vale? De reflexiones también sobre el mundo lúdico y demás, y está bastante bien. Me encanta el humor ácido que tiene Samu, ¿vale? El Fantastic Javi, todo lo que suelta por su boca es que te va llevando de un sitio a otro y tú vas siguiendo todo lo que te va contando. Es un cuentacuentos increíble. Y Torque, que le conocía menos, pero la verdad es que también tiene unas idas de olla con sus canciones y sus demás, que está bastante gracioso. Así es que bueno, otro que os recomiendo. El siguiente, el podcast de Qué rico el mambo, donde Gaceto de Salt, Pepper and Games, ¿vale? De la editorial Salt, Pepper and Games, y Chema Bamundi, pues hablan de los juegos que van jugando y demás. Antes estaba también Joel de Análisis al Cubo, pero lo ha dejado por temas de trabajo, supongo, de que la vida le ha cambiado la vida. Y bueno, está bastante bien. Chema Bamundi de vez en cuando hace reseñas de juegos en solitario que juega, ¿vale? Y la verdad es que está bastante gracioso, porque bueno, Chema Bamundi es una institución en esto de mundillo, y está bastante bien también la visión de Gaceto como miembro de dueño de una editorial, ¿vale? Así que lo recomiendo. Sobre todo, bueno, se salieron el especial que hicieron de la serpiente de dos cabezas entre Xavi Garriga y Chema Bamundi, ¿vale? Que se juntaron y te destriparon esta campaña de pe a pa de la llamada de Chulu, y que a mí, bueno, la verdad es que como no la voy a jugar nunca, me pareció estupendo porque daba un gusto escucharles, la disfruté más escuchándoles los entresijos de cómo montaban las partidas, de las cosas que les pasaron a sus personajes, a los jugadores y demás, que si hubiera tenido que escuchar la partida in situ como tal, ¿vale? O sea, yo la disfruté bastante. Y personalmente creo que fue de lo mejor que escuché en podcast durante todo el año, ¿vale? Así que os lo recomiendo que lo visitéis. El siguiente, el Tiradados, ¿vale? Son una pareja, Javi y Jaume, que pues bueno, hablan de juegos temáticos sobre todo, ¿vale? Aquí no vais a volver a hablar de Eurogames. Como dice su lema, la madera está bien, pero el plástico es mucho más divertido, ¿vale? Aquí así acaban todos los episodios y la verdad es que sí, van hablando de juegos temáticos que van hablando, también de las noticias sobre juegos temáticos que de las que se enteran, y la verdad es que está bastante bien, tiene una buena conexión entre los dos y se hace muy ameno de escuchar. El siguiente, seguro que lo conozcáis, es Bis Lúdica, ¿vale? Si Punto de Victoria tiene muchos años, Bis Lúdica yo creo que debe estar por ahí también, ¿vale? Porque me suena de la época. Y bueno, es David Arribas, que ha juntado a Clint Barton, a Artesius y Amarillo. Antes estaba también el Calvo, pero ya se fue. Y bueno, pues les voy a hablar de reseñas. Harán como reseñas de los juegos que van jugando, sean novedad o no, ¿vale? Algunos sí, otros no. Clint Barton, sobre todo, juega mucho a solitarios, ¿vale? Y está bastante informado. Y se compra muchos juegos de Kickstarter, así que está bastante puesto en las novedades. Así que os lo recomiendo, el Ido Local.
Y la verdad es que lo principal es el cachondeo que se traen, ¿vale? Es un podcast de juegos de mesa, pero creo que lo podrías escuchar aunque no te gusten los juegos de mesa, ¿vale? Es puro entretenimiento. Es como, yo qué sé, se juntan ahí, es como la celebración del hobby, ¿vale? Las fiestas, ¿vale? Y bueno, hacen los programas por Twitch, pero yo nunca he estado en los directos, pero según parece en el chat, pues eso es el jolgorio, ¿vale? Están ahí todos reunidos, de otros canales, todos se van ahí, todos están ahí participando. Es como la celebración del hobby, por decirlo así. El siguiente, Solo en Balda, ¿vale? Este es el programa por excelencia para los jugadores en solitario. Son un grupo de gente que se conoció en un chat, ¿vale? De Telegram, creo. Y a partir de ahí se juntaron, empezaron a hablar de juegos en solitario y decidieron sacar su propio podcast. Y está bastante bien porque sacan un podcast cada semana. Aunque esté centrado en los solitarios, creo que es el más multitudinario de todos. Y bueno, pues tenemos ahí a varias gente. A mí personalmente los que más coincido en gusto son con Ginkgo y con Kaneda, ¿vale? Que te pueden hablar de Eurogames, de Wargames, de juegos temáticos, de lo que sea, ¿vale? Así que coincido bastante con sus gustos. Y también, bueno, también está Solas, que lo bueno que tiene es que está en todos los programas, no se pierde ni uno, y la verdad es que juega tantos juegos que la verdad es que su criterio está bastante bien consolidado, ¿vale? Me gusta mucho escucharle a él también, y ya digo, juega, pues a lo mejor en una semana juega lo que yo juego en un mes, o sea que está bastante bien. Totalmente imprescindible si os gustan los juegos en solitario. Y hablando de Solo en Balda, tenemos los dos podcasts que montó Lacustre, el artículo 24 y uno de experiencia, que son los podcasts que montó Lacustre, que es el señor que estaba a los mandos de Solo en Balda al principio cuando se lanzó, pero luego se fue porque cambió su trabajo o lo que sea, y lanzó estos dos programas para seguir hablando de juegos en solitario por su cuenta. En el artículo 24 hace episodios monotemáticos de un juego en cada episodio y suele traer un invitado, normalmente de Solo en Balda, y luego tenemos uno de experiencia donde es él junto con Ismael Serrano, el cantante, que es un gran aficionado de los juegos de mesa y que también le gusta bastante, siempre ha tenido muy buena conexión con Lacustre y lo siguen manteniendo en este podcast, aunque bueno, sacan episodios pues cuando pueden. Y ya digo, muy recomendable los dos, aunque creo que todavía no han vuelto de vacaciones. Creo que van a sacar un episodio hace poco, ¿vale? Pero bueno, poco a poco van sacando episodios. Y estos son los podcasts de juegos de mesa que más escucho. Escucho otros tantos más, pero estos son mis favoritos, ¿vale? Así es que bueno, vosotros pensáis que debería de poner algún otro que no, a lo mejor no conozco, ¿vale? O tenéis otros favoritos, decídmelo saber en los comentarios y ya sabéis, suscribiros, darle a like, dejadme comentario para apoyar al canal, ¿vale? Así es que nada más, nos vemos a la siguiente. Hasta luego.